número 2, que se refiere a la configuración de routers. En este caso, pues tenemos que trabajar sobre el direccionamiento y encapsulamiento de routers. Dentro de la misma también se hablan sobre algunos códigos, alguna codificación que tenemos que realizar. Ya saben que también para completar esta práctica, o bueno, esta revisión teórica, pues hay una práctica que nos puede servir de referencia para hacer uso precisamente de la simulación de los routers y ver cómo es este funcionamiento. Pero bueno, recordemos que el direccionamiento y el rotamiento de redes son conceptos clave para que los dispositivos puedan comunicarse de forma correcta y eficiente en cualquier red. Y uno de estos elementos importantes, y un equipo importante o vital para esta actividad, pues es el router. Para el direccionamiento de redes, recordemos que el direccionamiento consiste en asignar una dirección única a cada dispositivo conectado a una red, lo que permite que cada host pueda recibir y enviar datos correctamente. La dirección más común es la dirección IP, que identifica a cada dispositivo en la red de forma inequívoca. Y bueno, recordemos que toda dirección IP tiene dos partes, la parte de red que identifica la red a la que pertenece el dispositivo y la parte de host, la cual identifica el dispositivo dentro de esa red. Existen diferentes clases de direcciones IP, A, B, C, y ya sabemos que existe la D y la E, pero son para pruebas, según el tamaño de la red y el número de dispositivos que necesita. Mediante las máscaras de subred, una organización puede dividir una red grande en subredes pequeñas y eficientes, adaptándose a sus necesidades de distribución de equipo. Algunas direcciones IP tienen usos especiales, como la dirección de red, en donde todos los bits de host son cero. Bueno, esto cuando estamos sin subnetear. O la de broadcast, donde todos los bits de host son uno. Y también la especial que es el loopback, que es la 127 y con diferentes valores después. ¿Vale? Bueno, ya hicimos ahí ese pequeño repaso con respecto al direccionamiento IP, sobre el cual ya hemos platicado en otras ocasiones. Ahora, pues vamos a platicar sobre el enrutamiento de redes. El enrutamiento es el proceso que permite seleccionar el mejor camino dentro de una o varias redes para que los datos viajen desde el origen hasta el destino. Los paquetes de datos incluyen información sobre su destino, cuando llegan a un router, claro. Este consulta sus tablas de enrutamiento para definir a dónde debe enviar el paquete. Recordemos, el router es el que se encarga de ir dirigiendo todos los paquetes de datos a que lleguen a su destino. Los routers pueden tomar decisiones basadas en distintos factores, por ejemplo, la cantidad de saltos, la velocidad, la eficiencia y la congestión de la red. El enrutamiento se apoya en protocolos que determinan cómo los routers intercambian información y seleccionan los caminos óptimos. Ejemplos, pues tenemos el RAID que evalúa el número de saltos, es el protocolo RAID, el OSPF que busca la ruta más corta a través del conocimiento de toda la red, el BGP que es esencial para el enrutamiento entre grandes redes. Por ejemplo, aquí estaríamos hablando ya de Internet. En cambio, en redes domésticas, el router principal conecta la subred local con el proveedor de Internet y repite el proceso para cada paquete que transita la red. Dirección Wikipedia y subredes tenemos que, bueno, este tema se realizó en capítulos anteriores, así como en cursos anteriores. Por eso, a continuación solo presento un ejemplo práctico. Y aquí pues vamos a hacer una breve descripción. Aquí supongamos que es una red doméstica con un router y dos computadoras. El router tiene la dirección IP 192.168.1.1. Para ese caso, pues la computadora, pues se le interesa que tenga la dirección 192.168.1.10, la computadora B, la 192.168.1.20, 20, perdón, y la máscara de subred que vamos a usar, la máscara que es por defecto, que es 255, 255, 255 y punto 0. Ahí observamos que la puerta de enlace, o sea, la de gateway, no se repite con la del router, y eso sí siempre tiene que ser. ¿Por qué? Porque el equipo del router, bueno, la puerta de enlace se configura en cada computadora para indicarle a las computadoras a cuál equipo se tienen que dirigir en caso de que tengan que hacer una solicitud a un equipo que no se encuentra dentro de su red. En el caso de que todo equipo que no forme parte de su red, y para eso recibe la máscara de su red para identificar qué equipos pertenecen a esa red, bueno, pues el router es el que tiene la ruta para llegar al destino. Entonces, ¿cuáles son los pasos que se siguen? Bueno,
Primer paso es la dirección IP y la máscara. Entonces, en cada dispositivo se configura una dirección IP única dentro del rango de la red local, que en este caso ya nos están indicando ahí cuáles son las direcciones que nos interesa que utilicemos, y también la misma máscara de subred indicando que todos están en la misma red local. Recordemos aquí la importancia de la máscara de subred es para ver qué equipos forman parte de nuestra red. Entonces, todo eso se tiene que configurar en cada uno de los equipos. La puerta de enlace también se tiene que configurar. Ambas computadoras se configuran con una puerta de enlace de 192.168.1.1 porque esa es la dirección del router. Acuérdense, la puerta de enlace siempre va a estar dirigida hacia el router. Y el enrutamiento, bueno, con respecto al paso del enrutamiento, tenemos que cuando la computadora quiere comunicarse con la B, envía los paquetes directamente porque están en la misma subred. Ahora bien, ¿qué ocurriría si la computadora A quiere acceder a Internet? Su tráfico va a ir hacia el router. Para eso sirve la puerta de enlace, la cual reenvía los datos hacia el proveedor de Internet. El router tiene su propia tabla de enrutamiento para saber a dónde enviar cada solicitud, local o externa. Y bueno, eso era para marcar un ejemplo. Aquí a continuación hay otro ejemplo, que ese ya se los dejaré para que ustedes lo revisen con calma. Es parecido. Bueno, veo. Entonces, donde se van definiendo cada una de las direcciones, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Ahora bien, hablando con conexión y enrutamiento. Todos los routers principales se conectan a Internet y lo son. Los routers se pueden conectar. Otros routers que pueden estar disponibles, pues se pueden conectar mediante cables de Internet, digo, de Ethernet, perdón, o bueno, sí, de Ethernet o con cable serial. Aunque principalmente ya en una red local, pues va a ser a través de cables Ethernet. Y pues cada router puede asignar direcciones IP a los dispositivos de su subranzador de HCP, que ese es el protocolo para asignar esa dirección. Entonces, bueno, eso nada más lo mencionaba porque forma parte del otro ejercicio, para que lo tengamos presente. Eh, Recordemos que los dispositivos de cada subred solo se pueden ver y comunicar con los que están en la misma subred. Si un dispositivo busca a otra subred, pues tendríamos que requerir que se dirija a través del router. En este otro ejercicio, pues se va dividiendo en diferentes routers, bueno, en diferentes subredes, perdón. A partir de una red principal se divide en otras subredes. Esto para mantener cierta seguridad. Aquí mencionamos que entre qué ventajas se van a tener. Bueno, la seguridad. Si un grupo se infecta, bueno, que hubiera la infiltración de algún virus en alguna subred, pues nada más se infectaría esa red, bueno, los equipos que pertenecían a esa red. Obviamente, claro, si no tienen algún antivirus o alguna otra medida para evitar la entrada del virus, y el resto de la red permanece protegido. Toda organización pues, puede separar dispositivos por tipo o nivel de confianza. Y el control es posible configurar reglas del firewall para permitir o bloquear tráfico entre las subredes. Esto para evitar accesos indebidos. Recuerden, tal vez les ha tocado llegar a alguna empresa o posiblemente a alguna tienda, plaza, donde luego les indican una subred que dice para invitados. Con eso están separando accesos que pueden ser peligrosos. Vamos, un invitado puede ser cualquier persona que no se pertenezca a la compañía o a la empresa, y en un momento dado, pues no sabemos las intenciones que tenga esa persona. Y dentro de la empresa, pues vamos a tener acceso solamente a cierto grupo privilegiado, que pueden ser precisamente personal de la misma empresa, quienes con ellos ya se tienen ciertas medidas de seguridad indicadas. Ahí a la vez puede haber dispositivos que tengan información más delicada dentro de la red que pertenece a los empleados, y en donde están los invitados, pues no tendríamos algún equipo que pudiera verse afectado en su funcionamiento debido a que pudiera recibir algún ataque por alguna de las personas que están entrando. Y bueno, ahí van indicados los pasos para que se seguirían para realizar toda esta actividad. Bueno, y pasemos al siguiente punto. El DNS, que es la configuración de un router. De ese habíamos platicado en alguna ocasión, pero de todas maneras aquí lo vamos a retomar. DNS, recordemos que es Domain Name System, que se refiere al sistema de nombres de dominio. Y digamos, es como la agenda telefónica de Internet.
traduce los nombres de dominio que usamos, por ejemplo, www.google.com, que ese es un nombre de dominio, en direcciones IP que entienden las computadoras y los routers, como sería la 142.250.190.14. Recordemos, bueno, dentro de Internet no se busca precisamente la dirección, el digo, el nombre, como lo estamos marcando aquí. Bueno, sí se busca, pero en realidad lo que se busca es una vez ya ubicada cuál es el sitio al que se quiere acceder, se busca el nombre, al domain name server, bueno, al equipo que va a tener la relación o como aquí lo menciona, la agenda telefónica, porque a esta dirección se le tiene que asignar, bueno, tiene que tener definida, mejor dicho, perdón, una dirección IP. Entonces, con la dirección IP ya va en un momento dado a desplazar la información, hacer la solicitud hacia ese equipo, al que tenga esa dirección IP. Y veamos aquí, recordemos, en el DNS tendríamos que memorizar y escribir la IP de cada página web, de cada aplicación o de cada servicio. Entonces eso sería muy problemático para nosotros, dado que para nosotros no nos acostumbramos a... No es tan fácil que recordemos números, palabras es un poco más sencillo, entonces es una facilidad para nosotros. Y la importancia del DNS en la red de computadoras se refiere a la simplicidad, permite a los usuarios ingresar nombres fáciles de recordar, no cadenas de números difíciles. La flexibilidad, si la IP de un servicio cambia, puede simplemente actualizar el registro de la DNS sin que los usuarios noten nada. La escalabilidad, al funcionar de manera jerárquica y distribuida, puede gestionar miles de millones de nombres en todo el mundo. Y la seguridad, al proteger el DNS, es clave, ya que el ataque como el DNS spoofing puede redirigir a los usuarios a sitios fraudulentos, exponiendo la red a phishing, malware y robo de datos. ¿Vale? Bueno, aquí les marco un ejemplo. Bueno, vamos a revisarlo rápidamente, que dice ejemplo práctico de uso del DNS. Y bueno, consideramos que tenemos una red doméstica y quieres acceder a tu servidor interno usando un nombre personalizado, que sea mi servidor local y que no queremos que utilice la IP. En ese caso, pues tenemos un equipo con la dirección 192.168.20, ya sea Windows, Linux o Mac. Vamos a tener que configurar un servidor DNS casero, por ejemplo, en NAS, un módulo avanzado o usando un software como BIM o el propio router, si lo permite. O sea, tenemos esas opciones para lograr hacer esa configuración que nos interesa. ¿Qué vamos a hacer? En el servidor DNS creamos un registro. Entre los datos que tenemos que indicar es el nombre, que es en este caso mi servidor local, la dirección IP, que estamos tomando la dirección que va a tener ese equipo, y configurar todos los dispositivos de la red para que como servidor DNS usen ese. Vamos a ir a todos, les vamos a indicar que tienen que dirigirse a esa dirección IP primero para que ubiquen cuáles son bueno, ahora sí, para que ubiquen el equipo que va a tener al DNS, el servidor de nombre de dominio, ¿vale? Ahora va a estar como escribir en el navegador HTTP, mi servidor local, porque a final de cuentas ya lo estamos utilizando, bueno, ya lo estamos denominando, en vez de colocar una dirección IP, o sea, un número, estamos dándole ese nombre para llegar directo a la página de administración, impresoras, NAS, etcétera. Si se cambia la IP del servidor, la de IP, solo es necesario actualizar el registro DNS y listo. La red sigue funcionando igual de fácil para todos. En resumen, el servidor de nombre de dominio hace la navegación y administración de redes mucho más sencilla, robusta y flexible. Es esencial para el funcionamiento de Internet como lo conocemos el día de hoy. Bueno, tenemos diferentes tipos de enrutamiento. Hay uno que se conoce el enrutamiento estático. ¿Qué característica tiene? Bueno, las rutas se definen manualmente por el administrador de red. Este se puede decir que es el método, si deseamos tener el mayor control de una red, pues este sería el método ideal. Características principales, no cambia automáticamente. Las rutas deben cambiarse manualmente si la topología de la red se modifica. em, Fácil de configurar en redes pequeñas y simples, y tiene un menor consumo de recursos porque no intercambia información entre router. Entre sus ventajas está la simplicidad de configuración en redes pequeñas, es predecible y seguro, no acepta rutas maliciosas del exterior y tiene un bajo consumo del procesador y un ancho de banda. O sea,
mínimos aquí. Las desventajas: puede ser poco escalable para redes grandes o complejas, es difícil de mantener si la red cambia con frecuencia y no se adapta a caídas de enlaces sin intervención manual del administrador. Por otro lado, tenemos el enrutamiento dinámico. Para la configuración se utilizan protocolos que permiten a los routers intercambiar información y elegir rutas automáticamente. ¿Qué características tiene? Bueno, se ajusta automáticamente a cambios en la red. Por ejemplo, si se añade o quita un router o cambia la topología, usa protocolos como RIP, OSPF, IGRP o EGP y permite la aplicación de redes grandes, complejas y escalables. Ventajas: bueno, es la adaptabilidad y autocorrección ante cambios y la escalabilidad, ideal para redes que crecen o cambian. Además de que tenemos una optimización, elige las rutas óptimas según métricas, ya sean saltos, velocidad o ancho de banda. Los saltos se refieren a la cantidad de veces que tiene que pasar por algún nodo para llegar a su destino. Ahora sí, para que un paquete llegue a su destino. Y es de simple administración. Se requiere de menos trabajo manual para el administrador en redes grandes. Desventaja: tiene un mayor consumo de recursos, desde el procesador, la memoria o el ancho de banda. La configuración y operación son más complejas, requiere de conocimiento de protocolos y puede llegar a ser menos seguro. Necesita protección contra rutas maliciosas. Esto sí lo podemos controlar en el direccionamiento manual o estático. Y existe un posible retardo de convergencia cuando ocurre un cambio en la red. Esto se refiere cuando agregamos otro equipo, se agrega una nueva conexión hacia otro router, etcétera. A eso se refiere. Lo bueno es que lo hace de forma automática. Y existe el enrutamiento por defecto. Su característica es que se especifica una ruta para cualquier tráfico que no encuentre otra ruta específica en la tabla, normalmente hacia el gateway de Internet o router principal. Las ventajas, pues, es la sencillez para enviar todo el tráfico desconocido a un único punto de salida. Las desventajas: si la ruta predeterminada falla, todo el tráfico puede quedar inservible, dado que puede quedar bloqueado ese camino. El siguiente caso que tenemos es el enrutamiento de red virtual, y que se caracteriza porque permite tener múltiples tablas de enrutamiento independientes en un solo router. Y esta es útil para separar tráfico de diferentes clientes, departamentos, en una misma infraestructura física. Las ventajas son su seguridad y segregación del tráfico. Las desventajas: configuración avanzada y mayor complejidad administrativa. Y bueno, a continuación aquí les pongo una tablita donde se resumen ciertas ventajas y desventajas con cada uno de los tipos de enrutamiento que se manejan. Y bueno, ahí ya la pueden revisar con calma. Resume lo que hemos platicado. Protocolos de enrutamiento. Existen diferentes protocolos de enrutamiento, los cuales, bueno, usaríamos o aplicaríamos dentro del router, valga la redundancia, y en los casos ya mencionados en el punto previo. Sobre todo, pues, sería, bueno, en específico sería para el enrutamiento dinámico, que ahí vamos a requerir del uso de un protocolo de enrutamiento, entre los cuales tenemos el RIP, que es Routing Information Protocol. Es de tipo IGP, o sea, de protocolo interno. Usa el vector distancia, o sea, que se va viendo la ubicación. En base a la ubicación va definiendo cuál es la ruta que tiene que seguir. Y vamos, utiliza la cantidad de saltos para elegir la ruta. Esto, por cuántos nodos tengo que pasar para llegar a mi destino. Actualiza tablas cada 30 segundos, o sea, las tablas de enrutamiento. Y es un máximo de 15 saltos, no apto para redes grandes. O sea, si está el punto de interés más allá de 15 saltos, se va a perder la señal. Ventajas: fácil de configurar, ideal para redes pequeñas o simples. Desventajas: convergencia lenta, tarda en reaccionar ante cambios, escalabilidad limitada y es propenso a bucles de enrutamiento. ¿Qué es esto? Que en un momento se encicle, o sea, de que no llegue a su destino el paquete porque se queda, vamos, valga la redundancia, se queda en un ciclo nada más entre varios equipos, entre varios nodos que tengamos en la red. El siguiente protocolo es el OSPF, bueno, que son siglas para Open Source Fast Parts. También es de tipo IGP, y está basado en el estado de enlace. O sea, bueno, vamos a ver las características. Utiliza el algoritmo de Dijkstra, que busca la ruta más corta para llegar a su destino. Aquí recuerden sus clases
matemática discreta, donde tuvieron que haber revisado este algoritmo, y mencionar en otras clases, posiblemente también lo revisaron. Una rápida convergencia se actualiza rápidamente y permite jerarquía y subdivisión de la red en áreas. O sea, puede estar, vamos, puede haber una red principal, pero esta misma red la podemos dividir en diferentes zonas o áreas, o digamos, son subredes dentro de la misma red. Ventajas: muy escalable, ideal para redes empresariales, es rápido y eficiente, soporta autenticación y seguridad. Las desventajas es que requiere buena planificación y conocimiento para configuraciones avanzadas. Tiene una configuración más compleja que RIP. Y bueno, luego tenemos el siguiente protocolo, que es el EIGRP, que se refiere a Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Y bueno, tenemos que es un protocolo de tipo híbrido, ya que es vector de distancia, o sea, de la distancia a la que se encuentra el destino y el estado de enlace, o sea, buscando ver qué tanto tráfico está pasando por cada uno de los puntos. Entre las características tenemos que su métrica está basada en el ancho de banda, el retraso, la fiabilidad y la carga que tiene cada uno de los enlaces. Tiene una convergencia rápida, esto es para actualizar la ruta, y ventajas: es muy eficiente y óptimo en redes Cisco, fácil de migrar y escalar. Las desventajas: como es propietario de Cisco, está restringido a ser utilizado nada más en equipos Cisco y no siempre soportado en distintos fabricantes. Tenemos el protocolo ISCS, que es Intermediate System to Intermediate System, que también está basado en el estado de enlace. Y entre sus características tenemos que es similar a OSPF, pero más usado en grandes redes. Funciona directamente en capas 2 y capas 3 del modelo OSI. Las ventajas es que soporta grandes y complejas topologías, maneja IPv4 e IPv6 sin modificación alguna. Y desventajas: menos documentado y usado fuera de entornos CSP, configuración y operación más técnica. Otro protocolo que tenemos es el BGP, que es Border Gateway Protocol, que es de tipo estéreo y es relacionado para organización. Recuerden, este sobre todo está enfocado en Internet. Características: usado en Internet entre sistemas autónomos, altamente escalable y flexible, filtra rutas según políticas detalladas. Ventajas: es imprescindible para los proveedores del servicio de Internet, permite una interconexión global, permite control granular de la política de enrutamiento. Desventajas: muy complejo de configurar, convergencia lenta y consumo considerable de recursos. Y a continuación viene una tabla donde se resumen cada una de las características de los protocolos. Y aquí vienen unos ejemplos de casos de uso. Vamos a mencionar que algunos, por ejemplo, para el RE, podría ser utilizado en una red pequeña de sucursal o laboratorio. Ahí hablaríamos de que lo pueden aplicar, o la sugerencia de dónde lo pueden aplicar en una empresa con una red local sencilla, sin crecimiento esperado, que conecta 3 routers en una oficina mediante enlaces directos. Para este caso, el RIP es suficiente y fácil de configurar, permitiendo que todos los routers compartan sus rutas en segundo. Un ejemplo sería un laboratorio educativo de Packet Trace, bueno, de Cisco, o un negocio pequeño con menos de 15 routers. El OSPF, en este caso, utilizaría o se recomendaría para una red corporativa con múltiples áreas y departamentos. Por ejemplo, una multinacional que conecta sus oficinas de México, Colombia y España, cada una subdividida en varias áreas internas. El OSPF, que permite mapear la red en áreas lógicas y encontrar la ruta óptima entre diferentes oficinas y departamentos con alta velocidad de convergencia y robustez. Entonces, noten, aquí en este caso el protocolo SPF pues, sería para una empresa de mediano tamaño, en el caso que del RIP. El RIP sí sería para una empresa pequeña. Tenemos el caso del EIGRP. En ese caso se recomendaría para una red empresarial también mediano o grande. El detalle es que esa tiene que ser con equipo Cisco. Por ejemplo, tendríamos para una fábrica que utiliza exclusivamente equipo Cisco. Y vamos, se facilita la administración, optimiza rutas considerando el ancho de banda y retraso, y tiene rápida convergencia gracias al uso propietario de Cisco. Y el caso del protocolo ayer, bueno, IS, sería IS, bueno, ese sí sería para un proveedor de servicios de Internet,
a nivel ciudad, a nivel país, es un operador de telecomunicación. Bueno, también sería para un operador de telecomunicaciones que conecta decenas de nodos de fibra y radio en una ciudad. En este caso, al usar este protocolo para llevar una gestión centralizada de rutas y soportando fácilmente cualquier protocolo, ya sea el IPv4 o el IPv6. Y por último, tenemos el caso del BGP, que es para interconexión entre sistemas autónomos de Internet. En este caso, pues sería recomendado para un proveedor de Internet, requiere conectar sus redes con otros servidores de Internet, así como operadores internacionales, permite intercambiar rutas, aplicar reglas de política y garantizar la redundancia y el manejo de tráfico de Internet. Y pues un ejemplo sería interconectividad global entre Google, Telmex, AT&T y otros para el intercambio de tráfico mundial. ¿Vale? Ahora bien, hablando del router en específico, tenemos que tiene varios componentes. Similar a una PC, pues va a tener un procesador, va a tener una memoria RAM, va a tener memoria flash, va a tener memoria RAM no volátil, que esta nos va a servir para guardar información de inicio del startup config y que no se borra al apagar el router. La memoria flash, recordemos que sí se va a borrar, igual, al igual que la RAM. Tenemos una ROM que contiene el firmware esencial, o sea, recuerden, ese es el sistema que en un momento dado, bueno, donde va a estar el sistema que permite que al encender el router, pues se entre en funcionamiento y realice las funciones para las cuales está diseñado. Va a tener interfaces de red como serían puerto Ethernet, fase Ethernet serial, otras fuentes de alimentación, así como buses y circuitos internos. Luego tenemos los componentes externos del router, que pueden ser los conectores LAN, los conectores WAN. Ahora sí que uno va a ser para conectar a los dispositivos por cable a través del RJ45, pero para un enlace local. Y los WAN ya sea para enlaces a Internet o a otro, o puede ser a routers antiguos que utilizan una conexión vía telefónica. También pueden tener antenas incorporadas externas o internamente para sellar wireless. No todos tienen antenas, se las menciono. Bueno, los LEDs para indicar el estado, botón de encendido apagado, puertos de gestión y etiquetas con el panel de información requerido. Y aquí a continuación les pongo una tablita con el resumen. ¿Vale? Aquí viene en el siguiente punto, viene bueno, así que una mención para un router específico, que en este caso es el 1841. Y esta es la simulación que hacemos en Packet Tracer, pues lo pueden checar. Y bueno, tenemos que existen diferentes modos de configuración para un router. En un router Cisco existen varios modos de configuración que permiten administrar, monitorear y modificar el comportamiento del equipo. Y bueno, los más importantes pues es el modo usuario, que recuerda aquí se va a distinguir por el tipo de prompt que nos va a aparecer. En ese caso pues se va a ver como se muestra, bueno, como lo estoy remarcando ahorita en la imagen, que es router y un signo de mayor que. Y esta es su principal característica, es que permite el acceso de comandos básicos de visualización y prueba, como podría ser el show, el ping, el enable. Pero recordemos, no va a modificar la configuración, sino que son los comandos básicos para acceder al router. Usos, pues nos permite ver el estado, la conectividad y los comandos de ayuda. Tenemos el modo privilegiado. Recordemos, este va a ser el Privilege Segmod. Noten que el prompt en este caso cambia de esta forma, que dice router y ahora con, con el signo de numeral. Y bueno, desde aquí podemos ejecutar comandos de configuración, de monitoreo avanzado y acceso a modo de configuración. Ejemplos de comandos que podemos usar sería el show running config, el show hyperroot, y además de guardar la configuración. Recordemos, si tratamos de usar un comando de bueno, que se refiere a la configuración en el modo no nos lo va a permitir. De hecho, nos va a mandar un mensaje de error. Entonces, no se desesperen si en alguna ocasión están tratando de introducir un comando y les dice que no lo ejecuta o les manda un mensaje de error, chequen en cuál modo se encuentran. Posiblemente uno de los principales errores que tenemos es que no estamos en el modo adecuado para lograr acceder con ese comando. Tenemos el modo de configuración global. Noten aquí el prompt se ve de esta manera, router, la palabra router, entre paréntesis luego config y luego el signo de numeral. Y en este caso, pues permite configurar parámetros globales del router.
como serían los names, las contraseñas, los protocolos y servicios. Y pues sus principales usos están en activar servicios, configurar el enrutamiento y modificar interfaces. Tenemos el modo de configuración de interfaz, que es con el Interface Configuration Mode. Y noten, aquí el prompt, como se ve, tenemos, se parece mucho a la anterior, pero en este caso se le va a agregar a la palabra config un unit que se refiere para la interfaz, o el interface, o la interfase. Dependiendo de cuál interfase que deseemos modificar o deseemos de configurar, perdón, pues tendríamos que entrar a partir de aquí hacia la misma, ya sea el serial, bueno, sí, ya sea el serial, ya sea el Ethernet, ya sea el tipo de conexión que deseamos entrar, pues ahí tenemos que darla de alta. Y bueno, y aquí nos menciona, configura aspectos propios de una interfaz específica. Por ejemplo, son las Ethernet, el Ethernet y el serial. Y va de activarlas o desactivar estas interfaces de acuerdo a lo que bueno, de acuerdo a aquellas interfaces que vayamos a requerir. Recuerden, en un momento dado un router podemos configurarlo a diferentes interfaces dependiendo de lo que vayamos a estar utilizando. Es importante que aquellas interfaces que no vayamos a utilizar, pues no las activemos, ya que pueden ser un punto de acceso no solicitado y sería un riesgo para la seguridad de la red. Luego tenemos otro modo de configuración, como sería el modo de configuración de línea, que es el router config line, que es para configurar acceso por consola, del net o del protocolo SSH. Y el modo de configuración de router que se refiere para configurar los protocolos de enrutamiento, ¿vale? Que serían el RIP o SPF y el gRP. Vamos, pues, para la configuración de los protocolos, también lo podemos usar a través de la interfaz, dado que cada interfaz va a tener la configuración por a través de su protocolo que utilice. Y está el modo de configuración de las VLAN, que también lo podemos configurar en las interfaces y va relacionado con el router config VLAN en routers que soportan las VLAN. Eso serían para casos especiales de equipo. A continuación está una tabla de resumen y a continuación les pongo unos ejemplos de cómo pueden configurar. De hecho, estos ejemplos también están en la práctica o en el ejercicio que pueden desarrollar. De todas maneras, aquí los indico para que vayan viendo para qué sirve cada uno de los comandos. Entonces, ahí viene el comando indicado, en qué modo lo tenemos que aplicar y cuál es la finalidad que tiene cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces, ese sí les diría, revísenlo con calma, váyanlo comparando con el ejercicio práctico que tenemos. Entonces, ahora sí que el ejercicio práctico se complementa con esta parte donde en un momento se define para qué está sirviendo cada uno de estos comandos, aunque también en la práctica pues lo voy indicando, pero si mal no recuerdo, aquí menciono todavía otros comandos que no vienen en la práctica, por si en alguna otra actividad les llega a aparecer ese comando y no está en la práctica, aquí pueden venir a consultarlo para ver cuál es la finalidad que tiene el mismo. E incluso en la práctica les pido que hagan una investigación, entonces aquí puede ser una de las primeras referencias para que chequen cómo se está aplicando ese comando. ¿Vale, equipo? Bueno, confío que esta plática o ahora sí que esta revisión que estamos haciendo pues, les sea de utilidad. Cualquier duda, de todas maneras, si ahorita a lo mejor no entran todos, pero después revisan la grabación y tienen alguna inquietud, con mucho gusto los atiendo a través de Teams. Pero lo importante, por favor, pongan a prueba estos comandos en el simulador con Packet Tracer, lo podemos llevar a cabo. Funcionan, ahora sí que es muy buen simulador, van a ver que funciona correctamente con estos comandos. Sí llega a tener algunos detalles, pero no los he visto que se presente con mucha frecuencia. De todas maneras, si notan alguna situación en lo que van siguiendo la práctica y no les permite hacer alguna acción o no se muestra el resultado esperado, no duden en escribirme y mándenme una foto o una imagen de lo que está ocurriendo. ¿Vale? Bueno, por el día de hoy sería todo. Cuídense mucho, que estén muy bien y hasta la próxima. Y vamos a dejar de compartir.